Luis Moure. José Luis, ¿está por allí? Ahí está. José Luis es profesor de enseñanza secundaria normal y especial, egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Es doctor en Filosofía y Letras por la misma universidad. Se ha desempeñado como profesor titular por concurso de Historia de la Lengua en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Fue profesor titular de Dialectología Hispanoamericana y de Lingüística Diacrónica en la misma facultad. Es investigador principal del CONICET. Es director del SECRIT, que es el Seminario de Edición y Crítica Textual del CONICET, y de su revista Incipit. No, Incipit, me dijiste acá que había que pronunciar. Muy bien. ¿Para qué lo tengo escrito si después digo lo que no es? Bien. En 2000 fue elegido miembro de número de la Academia Argentina de Letras, institución de la que fue presidente entre el 2015 y el 2019 y cuya vicepresidencia ejerce en la actualidad. En esta academia integra la comisión que elabora el Diccionario de la Lengua de la Argentina. Es miembro correspondiente de la Real Academia Española y de la Academia Norteamericana de la Lengua Española. Ha sido distinguido por la República de Chile con la Orden de Gabriela Mistral en grado de comendador. Su área de interés se reparte entre la consideración filológica de la cronística castellana medieval y la dialectología hispanoamericana, con especial atención en la descripción y evolución del castellano en la región del Río de la Plata. Ha participado como expositor en congresos nacionales e internacionales y ha dictado conferencias en distintas instituciones argentinas y universidades del exterior. Es autor de numerosos trabajos de su especialidad y nos honra con su presencia. Adelante, doctor. Muchas gracias. ¿Vieron ustedes si se oye correctamente? Bien. Muchas gracias, Beatriz. Muchas gracias por la presentación. Estimados traductores, colegas, docentes, alumnos, eventuales interesados, muy buenos días a todos. Gracias también por haberme renovado la hospitalidad de este congreso, que prueba que los hombres, las mujeres y las instituciones sí pueden tropezar dos veces en la misma piedra. En cuanto al plato fuerte, yo añado que en este caso puede ser también un plato indigesto, de modo que hay que estar preparado. El compromiso de hablar hoy en este congreso de traductores aúna muchas dificultades que no me atrevo a ordenar jerárquicamente. La que entraña el hecho de no ser traductor, el tener que hacerlo de manera virtual, es un objetivo que poco tiene que ver con la virtud, y el no poder establecer con algún grado de certidumbre qué podría esperar ustedes de un filólogo que ha dedicado su desempeño profesional a estudiar y enseñar la historia de nuestra lengua y de sus dialectos. No es menos incómodo el que alguien pueda suponer con razón que el hoy vicepresidente de la Academia Argentina de Letras debe concurrir para denunciar desaguisados gramaticales, alertar sobre el mal uso de la lengua, sobre los peligros que se ciernen sobre su unidad, y, a tono con las quejas generalizadas de los últimos tiempos, alarmarse porque los alumnos no leen, ni escriben, ni entienden. Para desilusión de muchos, no haré nada de esto. En primer lugar, porque no me parece adecuado consagrar el tiempo que me ha sido concedido para inventariar calamidades conocidas. Y el segundo, porque en casi todas mis intervenciones anteriores ya he señalado que, a mi entender, nuestro idioma no requiere defensa, sino acompañamiento en su enorme proceso de expansión, promoviendo el conocimiento y cultivo de su registro cuidado y requiriendo de la escuela, en su sentido amplio, que cumpla con su deber de enseñarla adecuadamente. Sin haber tenido la delicadeza de consultar a la profesora Beatriz Rodríguez, a quien agradezco una vez más su temeraria invitación para participar en la apertura de esta reunión de especialistas, opté por presentar, más que desarrollar, un tema que acaso sea de interés para ustedes, que cargan con la responsabilidad de trabajar con al menos dos idiomas. Les propongo acompañarme y examinar algo de lo que hoy se sabe sobre cómo y por qué cambian las lenguas. Que las lenguas se modifican a lo largo del tiempo es una evidencia que no requiere mayor certificación. Si se quedaran quietas, si no admitieran alteraciones, los argentinos, así como los españoles, los portugueses, los italianos, los franceses, estaríamos hablando y escribiendo como César, Cicerón o Suetonio,
e Isabel II y Biden lo harían en anglosajón, o acaso en alguna forma del germánico primitivo, comunicándose a través del mismo código lingüístico con los holandeses, alemanes, dinamarqueses, noruegos, suecos e islandeses. Pero las cosas no son así. Apelando a una comparación ya impugnada, acaso no del todo exacta, pero con frecuencia didácticamente operativa, las lenguas, como los seres animados, aunque en una dimensión temporal mucho más extensa, crecen, modifican sus cuerpos, se reproducen en infinitos descendientes, cuyos cuerpos sufren a su vez los cambios procedentes de las adaptaciones a territorios nuevos y al cruzamiento con otras especies, y eventualmente desaparecen. Ahora bien, si somos capaces de advertir diferencias entre la lengua de nuestros abuelos y la nuestra, es decir, con una distancia de 2 generaciones, tanto en la oralidad como en la escritura, así como entre la que estoy usando yo aquí y la que empleo en casa cuando no doy clase, o la que distingo en una entrevista en La Habana o en el diálogo de una película española, o entre la prosa de Cervantes y la de Cortázar, ¿qué cabe esperar si los puntos que se cotejan están separados por 2000 años, como los que nos distancian de César, Cicerón y Suetonio? Para atenernos solamente al léxico, la disciplina llamada glotocronología establece que después de un milenio, una lengua reemplaza alrededor del 25% de su vocabulario patrimonial. Proyectado este porcentaje a los 6000 años que se estiman nos distancian de la primitiva lengua indoeuropea, de la que derivan todas las lenguas germánicas, latinas, célticas, bálticas, eslavas, helénicas y las de Persia y la India, es comprensible que las sustituciones y transformaciones lingüísticas de todo tipo hayan deformado y atomizado los que alguna vez fueron elementos cooperativos. Ocurre que los cambios individuales pueden ser abruptos, nuevas palabras, pero los cambios lingüísticos son graduales, normalmente llevan mucho tiempo y son casi imperceptibles. Por ejemplo, la diferente pronunciación de una generación a otra, porque se desarrollan en un continuum. Los cambios tienden a resultar de la coexistencia de 2 formas equivalentes, palabras, pronunciaciones, construcciones, que conviven en una misma comunidad, que después entran en competencia y de las cuales una, en un tiempo imprecisable, acaba imponiéndose. Algunos pequeños cambios son evidentes en la lengua de todos los días. Las eses finales, las aspiraciones, el rosarino, formas como laburar, variantes etarias, pero el cambio lingüístico, como acabamos de señalar, se hace más evidente cuando se contrastan testimonios de una lengua separada por siglos. La comprensión de lo más próximo se advierte en la diatopía. Los dialectos más próximos son mutuamente más comprensibles, y en la diacronía es mayor la comprensión de la lengua de las generaciones más próximas. Borges anticipó en una frase tan escéptica como la realidad misma lo que finalmente nos enseña la lingüística diacrónica y que de alguna manera nos va a mostrar lo que encima vamos a exponer. Escribió Borges, dijo Borges: no hay lengua, salvo la que habló Adán en el paraíso, que no sea una torpe deformación de otras coetáneas o anteriores. Los cambios operables en una lengua pueden afectar a todos y a cada uno de sus componentes, en el nivel de los sonidos, es la fonología, en el de su estructura de palabra, morfología, en la estructura de la oración, la sintaxis, y en el del significado, el léxico y la semántica. Y puesto que la lengua es una estructura de elementos solidarios, los cambios de uno de los niveles pueden afectar a otro y generarle alteraciones. Veamos en este cuadro algunos de los cambios que afectan a los sonidos. Fusión o reducción de los sonidos. Un grupo de sonidos da lugar a un sonido único. Directo, ahí tienen la velar de seguida de adental, se convierte en derecho. Cate, che, un solo sonido. Latín viña, español viña. La conjunción de la N y la vocal se ha convertido en un sonido único palatal, se ha reducido. Si tomamos el antiguo francés nature, que así se pronunciaba, nature, se ha convertido en inglés en nature. Antiguo francés, porque saben que la palabra venía de allí. Nature. Proceso inverso a la segmentación. Los rasgos de un segmento fónico único se desdoblan. El francés
Música se ha convertido en music. Música, music. Segmentación. Allí ha habido una diptongación. Fusión o segmentación. Las vocales son particularmente lábiles al cambio. Ello se debe a que por su naturaleza, es decir, la emisión de la voz sin ninguna obstrucción en el canal expiratorio, que es el caso de las consonantes, carecen de un lugar de articulación definido y el resultado, por tanto, es más inestable. Estoy tratando de bajar, pero lo haré manualmente. Cuadro número 2, perdón. Otras formas en que se modifican las vocales, por ejemplo, el adelantamiento del punto de articulación. En latín luna se convierte en lun, es decir, el punto de articulación ha pasado hacia adelante. Se puede producir un redondeamiento o labialización en la producción de la vocal. Si yo digo aguja, pero en forma popular digo aguja, adviertan ustedes al pronunciarlo que están redondeando, labializando. En latín pavor, en francés del siglo XIII, pasó a ser peur, así se escribía, y hoy día se ha labializado en peur. La deslabialización, que sería el fenómeno inverso, el anglosajón busy, labializado, se ha desvializado y ha llegado al inglés busy. Busy, busy. Centralización, un latín como campo, ha pasado al romano cump. Campu, cump. Centralización. Alargamiento de la vocal, inglés del siglo IV. Nicht, no se olviden que la escritura, es decir, la ortografía del inglés, representa formas antiguas de pronunciación que se mantienen hoy solamente en la escritura. Bueno, el nicht del siglo IV se ha alargado en nicht y ese alargamiento produjo luego la distinción del gran desplazamiento vocálico. El latín magister pasó a ser en francés maistre. Magister, maistre, francés, y el francés moderno maître. Maître. Es decir, que esa consonante desaparecida provocó el alargamiento de la consonante, de la vocal. Tomemos un caso más simple, papeles. En el dialecto andaluz caen las S finales. Entonces, la caída de S final provoca un alargamiento vocálico. En lugar de papeles, el andaluz dice papele, papele. Ahí ese alargamiento está sustituyendo la S caída. Pasemos a la Argentina, talleres, pronunciación de los cordobeses, talleres. Ahí tienen un ejemplo típico de alargamiento de la vocal pretónica, pero es exactamente la definición de la tonada cordobesa. Ustedes díganle a cualquiera, se trata de un adelantamiento de la vocal pretónica, y así se van a sorprender hasta los cordobeses. Se puede producir un acortamiento. En anglosajón, fifta ha pasado a ser fifth en inglés, el ordinal. Fifta, fifth. En el caso concreto de la diptongación es el otro fenómeno en el que también se da una modificación concreta. La diptongación que ha pasado y que ha sido característica del pasaje del latín al castellano. Locu, luego. Tenet, tiene. La monoptongación, fenómeno inverso. Un diptongo se acorta. Auru, oro. Causa, cosa. Chose en francés que también mantiene la monoptongación. El francés antiguo, out, y así se decía, quizá con una aspiración, out, ha pasado a ser o, nada menos. El francés todo lo desgasta hasta los límites tolerables. Out, o. Las consonantes, a su vez, son pasibles de numerosos cambios que sería imposible siquiera resumir aquí. Algunos de ellos se producen por mera alteración fonética con independencia de su posición en la palabra. Son los llamados cambios no condicionados. No están condicionados por ningún otro elemento. Y otros sí lo están por el contexto fonético. Veamos algún ejemplo de cambio condicionado. Por ejemplo, la famosa sonorización de consonantes sordas en posición intervocálica en español. Un título terrible, pero que se puede explicar con ejemplos muy claramente. Piensen ustedes que lo que en latín sonaba P, T, K, pasó a sonorizarse como B, D, G. P, T, K, B, D, G. Así el ejemplo, latu, da lado, y una palabra que resume los tres, apoteca, da bodega, B, D, G. El caso del inglés, por ejemplo, en el que también se produce,
simplemente la L seguida del cero fonético, seguida por consonante y precedida por ciertas vocales. La L se convierte en cero, desaparece, por lo tanto, el sonido lateral simplemente por su posición. Y así lo que escribimos de acuerdo a la ortografía antigua, talc, ustedes saben que es talk, la L ha desaparecido. Calf ha desaparecido y se es calf. Quienes se especializan en algunas lenguas germánicas pueden ilustrarse con las conocidas leyes de Grimm y el denominado First Germanic Consonant Shift, primer desplazamiento consonántico germánico, que es un tópico de la lingüística germánica en general. Vean ustedes que se produce la fricación de PTK al lado del ensordecimiento de BDG y finalmente la pérdida de la aspiración de las consonantes que tenían antes, que tenían seguidamente una forma de aspiración. Ejemplo de algunos. En el caso de la primera, lo que era en latín piscis, es decir, que venía del indoeuropeo y se mantenía piscis, ha pasado a ser en gótico fiscs y naturalmente anglosajón fisc y fish luego, PF. Latín, pronombre tú, ha pasado al gótico du y al anglosajón du y naturalmente al inglés que todavía se mantiene formalmente como thou. Canis ha pasado a ser huns y por lo tanto el anglosajón hund y también el inglés hound. No tiene más que seguir las indicaciones que yo he dado arriba en el cuadrito. Si tomamos uno en caso de ensordecimiento para dar uno solo, tienen ustedes que lo que se mantuvo como D en latín, que es la D inicial, decken, pues ahí se ha ensordecido y ha pasado al código Taifum y por lo tanto al anglosajón tin y el inglés ten. Y por último, simplemente un caso de consonante seguida de aspiración, como es Syra en inglés, que era Tyra en inglés, anglosajón duro y el actual door, que casi todos ustedes seguramente conocen. ¿Qué ocurre con algunos cambios no condicionados? Es decir, que simplemente se hace una modificación de la consonante o de la vocal. En el caso del inglés medio, el hecho de que la I larga sea diptongado. Fif ha pasado a ser file. En español, la caída, por ejemplo, de la T final de todas las incidencias verbales, cosa curiosa. Todas las terceras personas en latín de todos los verbos, en los tiempos del infecto, terminaban con T. Pues esa dental ha desaparecido en todos los idiomas romances. Amada, amaba. Legit, lee. Dormiunt, duerme. En el caso del español, transformación característica de la palatal medieval sh, la de she en inglés de ella, que correspondía a la grafía X. Toda grafía X en la Edad Media se leía como dicho, como palatal. El caso concreto es que, por ejemplo, los franceses conocen a nuestro Quijote como Quichotte, porque así aparecía en la pronunciación de la época. Don Quijote era lo que decían los españoles, y por lo tanto los franceses en sus primeras traducciones pasaron exactamente ese valor. Bueno, pues eso ha pasado a ser velar. Lo que estoy dando, como ustedes ven, son rapidísimos cambios efectivos que se producen en las vocales y en las consonantes en determinados contextos o por movimientos internos y naturales de la lengua que en muchos casos son impredecibles. Pero piensen ustedes que si esto lo vamos sumando a lo largo de los cientos y de las decenas, toda lengua tiene su estabilidad en grave peligro. A partir de lo que hemos ilustrado, no es difícil inducir que diacrónicamente toda palabra es el punto de llegada en estabilidad precaria de una serie de transformaciones fonético-fonológicas. Las palabras, una vez conformadas, pueden alterarse después, desplazando, eliminando o añadiendo algún otro componente no etimológico. Veamos, por ejemplo, el caso del cuadro número 6, en el que van a ver ustedes qué ocurre en cualquiera de las palabras de cualquier idioma. Yo lo he ilustrado con las que son más próximas y quizá un poco más ilustrativas. Puede producirse una adición en la palabra, puede producirse una sustracción de elementos de la palabra o puede producirse una transposición de los elementos de la palabra. De modo que una prótesis, por ejemplo, latín scola, ha puesto delante una E que es necesaria para sostener la pronunciación y que es característica. Scopa es escoba, scola es escuela, y que también ha pasado, por ejemplo, al caso del francés, génétole. Epéntesis.
es cuando en realidad yo introduzco, o se introduce, yo no introduzco nada, pero se introduce un sonido en medio de la palabra. Latín húmero, hombro. Ahí vean ustedes cómo se ha introducido una bilabial. La paragoge, que es el añadido de un elemento que no estaba presente. Es hoy día casi de uso poético en español, pero he puesto un solo ejemplo. Feliz, feliz. Hay de mí, hay infelice, y lo podrán leer ustedes en Calderón. Fenómeno distinto es la sustracción de algún elemento que estaba presente en la palabra. Vean ustedes qué interesante esta etimología que probablemente no conozcan. Latín da lectorile, luego da lectrile porque se pierde un elemento en medio, luego da latril y finalmente atril. Es decir, que el atril es el resultado de una aféresis de una sílaba inicial que se ha perdido. Bueno, el caso de knia, y lo hemos visto nosotros, ¿verdad? Esto corresponde a la escritura. Todo lo que sabe inglés sabe que se pronuncia ni, es decir, se ha producido allí también una aféresis de una velar inicial que ya no está. Se puede producir una síncopa, es decir, esto ha sido característico en el pasaje de latín a los idiomas romances, a todos. Calidus, al acentuarse la primera sílaba, la vocal del medio se debilita hasta su caída. Calidus da caldo. En el caso del inglés también lo tienen ustedes ahí ilustrado. Chocolate es chocolate. Ahí ha desaparecido la vocal O. La pronunciación, que es la que a nosotros nos interesa. La escritura siempre va un poquito atrás, pero la gente no dice chocolate, sino dice chocolate. Ahí aparece. Apócope. Ahí sería la pérdida del elemento final. Gran nuestro viene de grande. Santo ha dado san. Y en el caso del francés, lo saben bien aquellos que lo hacen, la ortografía lleva realmente, no sé si decir siglos, pero mucho tiempo de atraso con respecto a lo que se dice. De modo que una palabra escrita de esa forma se pronuncia bien. Vean ustedes todos los elementos que han sido sustraídos en la pronunciación. Otro fenómeno es la metátesis, es decir, cuando esos elementos empiezan a cambiar o desplazar su lugar dentro de la palabra. Vean ustedes, hablando de parábola, parábola en latín pasó a ser parabla, por la caída de la O que habíamos mencionado antes, porque la acentuación estaba antes, la vocal cayó, se pasó a parabla y finalmente a palabra, cambiando las dos sílabas, adelantando una, postergando la otra. Parábola. El caso de periculum, que ha dado periglo, y finalmente peligro en castellano, también por metátesis de sus elementos. Y un ejemplo también característico es el de crocodilo, que viene así desde el griego, y que ha pasado entre nosotros a ser cocodrilo. En inglés se mantienen las dos formas, aunque creo que la forma admitida es crocodile, pero desde antiguo había convivido también con formas metatéticas como las que yo he mencionado. También los elementos de la lengua que dan cuenta de la relación entre las palabras y expresan diversas categorías como el número, el género, la persona, el tiempo, el modo verbales, es decir, la morfología, están sometidos a los cambios que en el transcurso del tiempo les imponen factores muy diversos. Como ustedes recordarán, las unidades mínimas portadoras de sentido se denominan morfemas. Los que pueden ser libres, flor no puede descomponerse en unidades menores de significado. Pero si yo digo flores, la desinencia ya ahí es un morfema de plural. En canto, el verbo canto, la desinencia vocálica o es un morfema que expresa juntamente las categorías de persona, la primera, las categorías de tiempo, es presente, la categoría de modo, es indicativo. La mayor o menor independencia de los morfemas ha determinado la bien conocida clasificación de las lenguas propuesta por Wilhelm von Humboldt en el siglo XIX, que necesitamos rever muy rápidamente por lo que después veremos. Humboldt clasificó las lenguas en aislantes, aglutinantes y flexivas. En el caso de las lenguas aglutinantes, cada palabra consiste en un morfema único. Toi, toi, den, na, pan, toi, perdón, no es puesto, estoy hablando sin mostrarles esto, que en este caso sí es importante. Vean ustedes ahí tenemos un ejemplo del vietnamita. Kai, toi, den, na, ban, toi, chun, toi, bat, dao, lam, bai. Por supuesto, no pretendo ni remotamente pronunciarlo como lo haría un vietnamita, pero sí me interesa la estructura. Si ustedes siguen cada una de la traducción de cada uno de los elementos, verán que cuando yo, venir, casa, amigo, yo,
plural, es decir, nosotros, pero cada uno de esos elementos va por separado. Toy, chum, convierte el yo en plural. Toy, seño de plural. Yo, comenzar a hacer lecciones. Cuando llegué a la casa de mi amigo, comenzamos a hacer las lecciones. Lo que sigue, que sería el caso de las lenguas aglutinantes, son aquellas formadas por morfemas que tienen contornos nítidos, conservados y separables, cada uno de los cuales tiene un único significado, como si fuera un rosario. Ahí he dado un ejemplo del turco, lo voy a pasar un poquito por alto, pero sí vean por encima nada más como una palabra como ya pitch-in es hacer parte ni. Hasta allí, error, marca de objeto directo. Memleket y, país, marca de objeto directo. Tani, conocer, no, marca de gerundio, mi, a, y etc. Todo esto es, usted puede atribuir el error que cometía en mi desconocimiento del país. Por último, las lenguas flexivas más próximas, porque son las que nosotros hablamos y las que mejor conocemos. Las palabras contienen morfemas variados, pero cuyos límites no son claramente identificables y pueden estar fusionados entre sí, a diferencia de lo que ocurría con las aglutinantes. En una forma verbal como cantaríamos, tenemos cant, que es la base semántica, ar, que es la marca de infinitivo o el morfema de infinitivo y primera conjugación, ia, que es el morfema de tiempo y de modo, y mos, de persona y de número. Y el ejemplo quizá más ilustrativo que se me ha ocurrido es uno del latín. El verbo ire, como ir para nosotros, el verbo ire en latín, en imperativo, dirigido a la segunda persona, es i. Vale decir que esa vocal i está sumando persona, segunda, más número, presente, porque más número singular, más modo, porque es el modo imperativo, y más tiempo, porque en latín existe también un imperativo de futuro. Todo eso en la vocal i. Un ejemplo típico de lo que es entonces una lengua flexiva. Aunque venimos de decirlo, un cambio de sonido, como algunos de los que hemos estado ilustrando, puede tener consecuencias en la estructura misma de la lengua afectada. Si tomamos el caso del latín, quienes tengan conocimiento elemental de este idioma, recordarán que, como el griego, el anglosajón, el alemán, es una lengua flexiva con declinaciones, es decir, que tiene desinencias especiales que expresan, además del género y el número, el caso, es decir, la categoría correspondiente a las distintas funciones que puede desempeñar un sustantivo en la oración. Sea sujeto, sea objeto directo, sea objeto indirecto, relaciones de propiedad, circunstanciales, etc. Si tomamos el caso del latín muy rápidamente, observen ustedes que la palabra dominus, señor, la descomponemos en la raíz domin, y tiene todas estas desinencias que van marcando el caso, es decir, el sujeto, la invocación, el objeto directo, el complemento especificativo, el objeto indirecto, el ablativo para circunstanciales y sus correspondientes plurales. Todas esas relaciones están marcadas por la diferencia, de modo que dominus solamente puede ser sujeto, pero si yo necesitara poner al señor como objeto directo, tendré que poner dominum, y si tuviese que decir del señor, tendré que decir domini. Es una tontería para quienes lo saben, y quienes no conozcan definiciones, al menos se están aproximando a lo que yo quería decir. ¿Qué ha ocurrido? En forma gradual, el sistema vocálico latino fue sufriendo una alteración profunda que modificó el grado de apertura de algunas vocales. Y por lo tanto, la I breve se convirtió en E. La U breve se abrió en O. Este fenómeno, en combinación con la lenta desaparición de la pronunciación de la M en posición final, que era característica del acusativo, ustedes lo están viendo allí, también cayó la M, determinó que la declinación que acabamos de exponer se transformara y diera lugar a confusiones y ambigüedades. Por ejemplo, las que mostramos aquí. Si la I abre en E y si la U abre en O, vamos a tener dominos en lugar de dominus, vamos a tener domino sin la M en lugar de dominum, vamos a tener, bueno, domino, domino, así igualito. En el caso de los plurales vamos a tener domine en lugar de di. Vamos, bueno, y el domine domine se va a confundir con el vocativo anterior. Vale decir que se van a producir allí una serie de confusiones o de ambigüedades que van a obligar
a emplear formas de sustantivo y del adjetivo sin marcación de caso, porque eran ambiguas, porque llevaban a confusión, por lo cual las diferentes funciones sintácticas antes expresadas por las terminaciones de las declinaciones tuvieron que expresarse mediante la posición de la palabra y el uso de preposiciones delante. Se pudo dar el lujo entonces el sustantivo de quedarse sin variación de caso, pero se le colocaba delante una preposición que era suficiente para entender el mismo giro que antes se habría dado con una desinencia de caso como la que hemos estado viendo. Vale decir que del señor, de los señores, para los señores, con el señor no variaba, solamente singular plural, sí la preposición. Los cambios derivados de este pasaje de lo sintético a lo analítico, que es lo que ocurrió, suelen producir cambios en el nivel fonético-fonológico. Por ejemplo, el debilitamiento de las vocales finales no acentuadas, porque si han dejado de tener importancia ya esas terminaciones, que antes eran indispensables para discriminar sentido, muchas de esas vocales y esas terminaciones van a empezar a debilitarse, porque la fuerza va a estar dada en la preposición y va a ser mucho menos importante a los efectos de la comunicación que se mantengan las terminaciones finales. Los expertos en lengua inglesa, me refiero a los pocos que todavía estén siguiendo esta exposición, reconocerán que este efecto es el mismo que afectó al idioma en el periodo medio. Las diversas funciones expresadas por las declinaciones del anglosajón fueron crecientemente eliminadas a partir del Middle English, de suerte que el inglés moderno perdió la mayor parte de ellas, no solo en los sustantivos, sino en los adjetivos y en los pronombres. Y pareja ruina afectó también a las inflexiones verbales. Así podría decirse que el inglés ha pasado de ser una lengua sintética para convertirse en una analítica, en la cual los elementos gramaticales libres y el relativamente fijo orden de palabras en la oración se hicieron cargo, de las funciones e inflexiones originales. Compárese la capacidad de diferenciar persona y número en los siguientes idiomas y adviértase cómo en el caso del francés, la lengua real eliminó también buena parte de las desinencias de persona e hizo obligatorio el empleo del pronombre para evitar la ambigüedad. Latín, amo, amas, amat, amamus, amatis, amant. Desinencias necesarias obligatorias. En alemán, ich liebe, du liebst, du liebst. Du lieben, liebte, lieben, du lieben. También allí aparecen discriminadas las terminaciones, salvo dos que coinciden. En el caso del inglés, exactamente el contrario. Solamente en las terceras personas va a aparecer una desinencia, mientras que todas las otras se mantienen inalteradas y van a ser necesaria la presencia del pronombre. Y el francés no anda lejos de eso. Si nosotros nos guiamos por la escritura, podríamos llegar a pensar que sí, efectivamente hay una diferencia de desinencias. No, la ortografía está arrastrando algo que ya desapareció. Y en la pronunciación, j'aime y lem iguales, nos llamamos aimé y them, es decir, tenemos una, dos, tres en el singular y la última del plural pronunciada de la misma manera. Por lo tanto, el pronombre es indispensable. Intentar siquiera pasar revista a los cambios sintácticos que pueden afectar una lengua en su historia excede con mucho el tiempo de que disponemos y también la paciencia de los oyentes. Pero vamos a mencionar, a vuelo de pájaro, también algunas con la única pretensión de ejemplificar y apelando un poco a la lógica del palo de ciego. En el caso del inglés, vean ustedes, una novedad del pasaje del antiguo inglés al moderno ha sido el surgimiento nada menos que del auxiliar do. Now she holds me not. Who touched you more? Your hands than mine are quicker for free. Pues hoy lo diríamos de manera muy distinta, ¿verdad? Now she doesn't hold me. Whom you touch more? Your hands are quicker than mine for free. Es decir, las construcciones hoy, la sintaxis hoy ha variado sustancialmente con respecto a la que usaba Shakespeare, que son el autor de quien he tomado estos ejemplos. El surgimiento del tiempo continuo es una novedad absoluta del inglés. En Shakespeare encontraremos una oración en la que en Hamlet le preguntan, what do you read, my lord? No, what you are reading, my lord. Dejo el ejemplo de reanálisis porque se nos va un poquito el tiempo y paso al caso del paso del latín al castellano,
por ejemplo, en el cual también se ha alterado otra de las fundamentales cambios que se producen en una lengua, y que ya un poco está ilustrado en lo que hemos visto, es el orden de las palabras. El orden latino del sujeto, verbo, sujeto, objeto, verbo, verbo al final, las desinencias de las declinaciones permitían una oración como esta: Regina filis bonos poeta de libros dant, que traducida literal palabra por palabra sería: la reina a los hijos buenos de poeta libros dan. Las reinas dan los hijos buenos libros de poeta. Ea res per fugitivos ostibus nunciatio. Este hecho por los fugitivos a los enemigos es anunciado. Este hecho es anunciado a los enemigos por los fugitivos. Vean ustedes que la caída de las desinencias, de las declinaciones, también en el caso del castellano, sin el extremo que hemos visto, ha obligado a volver a disponer los elementos de la oración de otra manera. También el paso de formas latinas verbales sintéticas a analíticas o perifrásticas, que ha sido una marca muy fuerte del pasaje del latín a las lenguas románicas. Vean ustedes, el latín tenía formas de futuro, mejor dicho, tenía conjugaciones con formas de futuro distintas. La primera y la segunda lo hacían con un infijo go de larga, las terceras simplemente variaban la vocal. La forma de leer leguemus con E larga era un futuro simple. Bueno, en un momento determinado, por razones que uno podría llegar a suponer, la necesidad del aprendizaje de esta lengua en todas las poblaciones que no eran de origen romano y que no estaban dispuestas a memorizar las 5 conjugaciones, utilizaban algo mucho más sencillo, que era poner el infinitivo y el verbo habemus. Legere habemus, habemos de leer, da leer hemos, leeremos. Y con el mismo procedimiento se construyó, por ejemplo, el modo potencial, que no existía en latín. El mismo procedimiento, un infinitivo más el pretérito imperfecto del verbo haber. Leer, habíamos. Leer, íamos. Ahí tienen ustedes el potencial. Vale decir, se pasó de una forma sintética a una forma analítica mediante una perífrasis, y luego el uso hizo que esa perífrasis volviese a convertirse o a sintetizarse en los tiempos que hoy tenemos. A su vez, formas sintéticas, esto es algo muy llamativo para los filólogos en general, es que el latín tenía terminaciones de la voz pasiva. Uno sabía que el verbo era de voz pasiva porque tenía terminaciones distintas a la voz activa. Yo decía amo, amas, amat, pero yo decía amamur, amamis, amatur, amamur, amamini, amantur, y sabíamos que eso era voz pasiva. Esas formas todas desaparecieron. Esas terminaciones se daban en todos los tiempos verbales de los verbos. Y desaparecieron y fueron sustituidas por una forma perifrástica. Un verbo ser más el participio correspondiente. Lo que cambiaba era el verbo ser para el tiempo. Soy amado, seré amado, había sido amado, y el participio, que no variaba, o a lo sumo se concordaba con género y número. Pasemos ahora a otro temita que ya vamos acercando poco a poco al final, que es el cambio léxico. El hecho fundamental a que debe prestarse atención cuando consideramos el cambio lingüístico, y el cambio léxico en particular, es la evidencia de que los hablantes deben adaptar su lengua a las necesidades comunicativas que les presenta un entorno en transformación incesante. Los cambios en el vocabulario son siempre los más advertibles, y algo hemos señalado al inicio de esta exposición en cuanto al ritmo del cambio léxico en una dimensión temporal extensa. Y aún limitándonos a periodos más acotados que el que separa a una lengua como la latina de sus descendientes modernos, el vocabulario se encuentra siempre, como el idioma todo, y acá recreamos una metáfora de un filólogo español fallecido, en permanente ebullición. No obstante, determinados accidentes históricos pueden actuar como catalizadores que aceleran las transformaciones. Por ejemplo, después de la batalla de Hastings en 1066, como ustedes saben, y del consecuente dominio normando, el idioma inglés hubo de conformarse a partir de una profunda interferencia del francés que desfiguró de manera notable la variedad primitiva. A lo largo de 300 años, el francés de los normandos
fue la lengua de prestigio en Inglaterra y el inglés fue la lengua desplazada del pueblo llano y de los siervos. Contacto lingüístico en el que desde un registro alto también va a intervenir el latín, que oficiaba como lengua eclesiástica y de cultura. La conquista normanda provocó la desaparición del 85% de las palabras anglosajonas y se ha calculado que en el siglo XIV, cuando el inglés volvió a ser la lengua oficial de la isla, solo quedaban 4.500 palabras del inglés antiguo, cifra claramente inferior y contrastante con los 10.000 préstamos tomados del francés. Las modificaciones en el vocabulario de una lengua se introducen por dos caminos: el préstamo, que viene de otra lengua, y la formación de nuevas palabras, cuando la actualidad muestra un elemento nuevo, un objeto, una idea, para el que la lengua no tiene todavía designación. Y cada idioma privilegia cuantitativamente cuál de estos mecanismos prefiere. Posterguemos por un momento el fenómeno de los préstamos, y también a vuelo de pájaro, y a esta hora pájaro liviano y negligente, echemos una ojeada a los mecanismos de formación de palabras que son específicos para cada lengua. Pueden reducirse gruesamente a dos: el de la composición y el de la... Perdón, la composición y el de la afijación. Ahí está. Bien ustedes, composición. Se combinan dos morfemas libres, ejemplos gruesos y buscarlos así a vuelo de pájaro, como dije. Libre pensador, caza ratones, mata mosquitos, guardarropa. En el caso del inglés, el restroom o guest house, composición. En alemán, el Fingerhut significa sombrero del dedo, es un dedal, o Weltanschauung, ya para dar cuenta de una idea, que la visión, la visión, la contemplación del mundo, Weltanschauung. Cuando el obispo Ulfilas en el siglo IV, que hablaba gótico, lengua que después desapareció, tradujo la Biblia, pues se vio obligado a introducir una enorme cantidad de neologismos, pero lo hizo tratando de utilizar las raíces de su idioma. Por lo tanto, una palabra como cosmos la tradujo como Cervus, casa bella. Dos ejemplos interesantes para los que saben inglés. Sospecho que a lo mejor más de uno puede no saber cuál fue el origen de estas palabras. Del anglosajón Hleathwerd, guardián del pan, word, guard en inglés, Hleathwerd, el anglosajón forma Hlaford, y finalmente de allí aparece Lord, tomando simplemente las consonantes y una vocal, que sigue marcado en negrita. Y paralelamente, la amasadora del pan, quien se encargaba de amasar el pan, era la Hleathvide, que da en anglosajón Hlafdie, y que también terminará en lady, tomando esos elementos que yo he marcado allí. La fijación. Una base más un morfema ligado. Prefijación, in, móvil, o re en Argentina, re alto, re tonto, re. Tomo ejemplos de todos los registros porque la lengua se maneja así, no pregunta qué registro, sino que utiliza sus mecanismos de siempre. La sufijación, conocida, sufijaciones tradicionales, en el caso del latín muchísimas, despertador, comerciante. Infijación es un caso curioso, en el caso de pancito sobre todo. Vean ustedes que pancito tendría que haber sido panito. ¿Por qué pancito? Pues allí hay una infijación de un elemento, un epéntesis, como hemos dicho antes. Un infijo que ha dado una palabra diminutiva, pero con la introducción de un elemento raro. En el caso del inglés, ustedes tienen ejemplos de sobra. Hay marcado con negrita algunos, unexpected, beautiful, and useless, loneliness. Y hay algunos heredados que han venido ya de antiguo del anglosajón y que hoy son improductivos, pero están allí presentes. The can, the leave, warmth, length, esas terminaciones son muy antiguas, pero han sido elementos de formación, ya sea por prefijación o por sufijación, muy antiguos. También se pueden dar combinaciones con prefijación latina o francesa, en el caso del inglés. Disregard, o dislike, o rewrite, tomando el re anterior, o rebuild, o reverse. Y algunas terminaciones latinas, como habilis, que ha dado el francés hable, y que ha pasado también al inglés, como suitable o suitable.
Perdón, doctor, ya estaríamos en el final. Bueno, bueno. Perdón por molestar, ¿eh? No es una molestia, es simplemente prudencia, pero bueno, he dicho todo lo posible para Lo sabemos, lo sabemos. apurar esto. Si tengo algo para marcarlos por acá, bueno, sí. Formas de acortamiento, como bici, formas de combinación o fusión, como amigobi o brunch, que están fusionando dos elementos. El caso de los acrónimos, que ustedes conocen bien, algunos no tan conocidos, como puede ser el caso de radar, radio, detecting and ranging, o el láser, mucho mejor, ¿no? Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Se logra una palabra nueva por medio de esa suma de elementos. Saltamos todo esto que tiene que ver con la formación de palabras por ampliación del significado. Caballus era un castrado, pasó a ser caballo, nada más. El hostis era un enemigo, pues pasó a ser hueste, se ha restringido el significado. Cátedra era un sillón, ha pasado a ser cadera. Etimología popular muy interesante, por cuanto a la palabra vagabundo se utiliza popularmente como vagamundo, o escarabajo se utiliza como escarbabajo, que no tiene nada que ver con la etimología, pero popularmente se le atribuye a la palabra un significado que no tiene. Préstamos. Ya dejamos entonces el tema de los préstamos y me permito entonces cerrar esto de la siguiente manera. Más que por su importancia cuantitativa, al menos en una consideración sincrónica, los préstamos léxicos suelen ser blanco constante de las protestas correctoras y de ortodoxia normativa. Una reconvención indisimulada fundamenta la pregunta: ¿por qué utilizar un término extranjero si podemos emplear un vocablo en nuestra lengua? O a partir de nuestras raíces y afijos si se cree necesario crearlo. Cualquiera sea la respuesta, es innegable que las lexías procedentes de otros idiomas constituyen un factor importante en el cambio léxico de toda lengua. Como quienes todavía siguen esta exposición ya estarán mirando sus relojes, algo debo decir sobre este tema, pero simplemente aduzco unas consideraciones apresuradas. El inglés antiguo poseía 3% de préstamos, en tanto que el inglés moderno tiene 70% de lexemas tomados de más de 80 lenguas, aunque mayoritariamente del latín y del francés. Desde el ingreso de los musulmanes a España se introdujeron 4.000 arabismos, muchos de los cuales serían luego sustituidos, pero ese aluvión nadie podría afirmar que el castellano es una lengua arabizada. Durante el siglo XIX y principios del XX, el castellano de la Argentina incorporó cientos de galicismos, que no estaremos en condiciones ni siquiera de revisar acá, y también de los anglicismos, a que algo había pensado, sobre el que había pensado decir, pero me lo voy a callar. Hemos llegado entonces a este final apresurado. Desearíamos que todo lo expuesto hiciese admisible un corolario y una reflexión para los profesionales de la lengua. El corolario es admitir A, que las lenguas cambian, cambiaron y seguirán cambiando de manera incesante. B, que sus transformaciones se manifiestan en todos los planos de la estructura de la lengua. C, que cada cambio suele introducirse de manera casi imperceptible y provocar un reacomodamiento de los otros componentes léxicos y gramaticales con un ritmo tan lento o precipitado como lo determina la circunstancia histórica, cultural y social de la sociedad que los acoge y los estamentos que les sirven de modelo, conservadores a veces, estructurados, permisivos, indiferentes otros. D, que el cambio siempre respeta el límite que le fija una eficiente comunicación entre los usuarios. Y la reflexión final: en un sentido perfectamente contrario, la historia prueba que las sociedades rechazan el cambio lingüístico. Es decir, que entablan con el cambio una guerra que en un plazo imposible de fijar está destinada a perderse. Pero los profesionales de la lengua, cualquiera sea su lugar en ese escenario, deben saber que cada época establece un código para el registro formal o ejemplar del idioma, aquel en el que se enseña y se escribe, el que requieren las instituciones, el pensamiento científico y creativo, el que permite que 500 millones de usuarios se reconozcan en este idioma compartido. Ese profesional de la lengua debe tener un oído presto para detectar infracciones a ese código positivo, no de derecho natural, razonablemente perfectible, y otro atendiendo a la lengua de quienes lo rodean, procurando mensurar su recepción, analizar su necesidad y corrigiendo lo corregible. Y muchas gracias a todos. Muchísimas gracias,
José Luis. Muchísimas gracias.